Bienvenidos una vez más a, a esta, a esta sesión, ¿no? De clases virtuales de literatura a través de la página del Cachim, ¿ya? Bien, chicos, hoy vamos a hablar de la literatura peruana. Ya entramos a la literatura peruana. Ya ustedes saben que la literatura peruana es heterogénea y pluricultural. ¿Alguien sabe por qué es denominada así nuestra literatura? ¿Por qué es calificada como heterogénea y pluricultural? ¿Nadie se atreve a arriesgarse? A ver, ¿quién intenta? Habrán 100 puntos para su examen de admisión, ¿ah? El que responde tendrá 100 puntos en su examen de admisión. Bueno, ya había hablado con Orestes Cachay al respecto, pero bueno, nadie quiere ganarse sus 100 puntos. Bien, les hago recordar, la literatura peruana, ¿ya? Es heterogénea porque puede transmitirse de manera oral o escrita. Y es pluricultural por la gran variedad de lenguas que se pueden emplear en la composición de estas obras. Así, la literatura peruana incluye, ¿ya? Engloba a obras compuestas en quechua, obras compuestas en aymara, en chipibo, conibo, ahuajún, castellano, etc. ¿Ya? Muy bien, por eso es pluricultural, ¿ya? O multilingüe si desean también. Bien, chicos, ahora vamos a conocer de manera somera las etapas de nuestra literatura. A ver, la literatura prehispánica es anterior a la llegada de los españoles, pero pueden haber 1000 años antes de la llegada de los españoles. Para ser más precisos, la literatura prehispánica la asociamos con la literatura de la época incaica, que va pues desde 1200 hasta 1532. Recuerden que ese año se da la captura de Atahualpa, ¿ya? A finales de ese año, Atahualpa es capturado, pues, ¿no? En Cajamarca. Bien, perdón, a finales de ese año llegan, pues, los españoles a nuestro territorio, ¿no? Y terminan capturando a Atahualpa en el año siguiente, ¿no? En 1533 lo terminan ejecutando. Bien, entonces, desde 1200 hasta 1532 se desarrolla una literatura en quechua y oral, ¿ya? Principalmente oral. ¿Ya, chicos? Recuerden que los incas no dejaron nada escrito, ¿ya? Así que es esencialmente oral esa literatura. Y es una literatura también anónima, porque no se conoce el nombre de los autores de aquella época, ¿ya? A diferencia de la literatura que se desarrolla con la llegada de los españoles. Al usarse la escritura con la llegada de los españoles, ya se puede registrar el nombre de los autores, ¿ya? En cambio, en la época prehispánica fue eminentemente oral y anónimo, ¿ya? Muy bien. Luego viene la literatura colonial. Esta etapa, denominada literatura colonial, la podemos dividir en 3 subperiodos. La imposición de la conquista, ¿ya? La estabilidad colonial y la decadencia, ¿ya? O crisis colonial. En la imposición, hablamos de la conquista militar. A ver. Acá está, préstame. Chantal Garamendi, ¿qué pasó? Ya, gracias. Muy bien. De 1532 a 1572 se da una fase militar, que sería la imposición, ¿no? del gobierno colonial, ¿ya? Vencer a las fuerzas indígenas, a la resistencia indígena, para imponer un gobierno, ¿no? De dominio español. De 1572 hasta 1780 hablamos de una época de estabilidad, ¿ya? Una época de estabilidad que surge con el gobierno del virrey Toledo, quien termina venciendo, ¿no? Al último bastión de resistencia indígena, me refiero a los incas de Vilcabamba, ¿ya? Hasta 1780, cuando se da la rebelión de Túpac Amaru, ¿ya? Que va a generar pues una enorme inestabilidad del sistema colonial. Y de 1780 hasta 1824 hablamos de una época de crisis de la colonia. Esa etapa final corresponde con la literatura de la emancipación, con la presencia de autores que a través de su obra
buscan, ¿no?, alentar a la población a luchar para obtener la independencia. ¿Ya? Entonces la literatura colonial se puede dividir en 3 subperiodos, ¿ya? La imposición colonial, ¿no?, el apogeo colonial, la estabilidad colonial, y la última, la crisis colonial, ¿no?, que coincide, perdón, que coincide pues con la época emancipatoria, ¿ya? Y a partir de 1824, que es el año en que se consolida, ¿no?, la independencia con las victorias de Junín y Ayacucho, hablamos ya de una literatura republicana, ¿ya? Muy bien. La literatura prehispánica se caracteriza por ser autónoma, es decir, libre de influencias foráneas. La literatura colonial se caracteriza por su enorme dependencia del modelo español. O sea, es una literatura hispanófila, ¿ya?, que se somete, ¿no?, a los modelos españoles. Y la literatura republicana es una literatura que termina calificándose como cosmopolita por su gran variedad de influencias, ¿ya? Hay influencia española, francesa, ¿no?, alemana, italiana, etcétera, ¿ya? Van a llegar diversas influencias. Por eso la literatura republicana es una literatura cosmopolita, ¿ya? Muy bien. Pasamos. La literatura de la conquista, el testimonio de las crónicas, ¿ya? La época de la conquista, chicos. A ver, ya recuerden ustedes pues la etapa de la conquista, ¿no? Llegan los españoles, ¿ya? Se captura el Inca Atahualpa, es asesinado al año siguiente, en 1533, ¿ya? Muy bien. Luego sería sucedido por Toparpa, un Inca títere, ¿no?, usado por los españoles, usado por los conquistadores, para tener pues un dominio, ¿no?, de las masas indígenas. Tras la muerte de Toparpa, aparecería Manco Inca, quien al principio también terminó siendo pues un Inca títere, pero al observar, ¿no?, los abusos y las ambiciones sin límite de los españoles, terminó pues replegándose en Vilcabamba, ¿no? A ver, chicos, ¿cuántos incas de Vilcabamba fueron? Esto por historia del Perú lo deben saber, ¿ah? A ver, ¿cuántos incas de Vilcabamba fueron? Que marcaron pues la resistencia, ¿no?, indígena hasta el año 1572, cuando ¿Son cuatro? aparece el genio y figura del virrey Francisco de Toledo. A ver, ¿quiénes fueron los incas de Vilcabamba, chicos? ¿Cuántos incas de Manco Inca. Vilcabamba? Manco ¿Ah? Inca. Manco Ya, Inca. Manco Inca es el primero, muy bien. Luego, Después Felipe, después um, Titus, no. Tairi, Zairi Tupac, Tupac. Titu Cusi Yupanqui, y el último sería Tupac, Tupac, no, Tupac Amaru. Tupac Amaru primero, ¿ya? Para que no confundan con José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru segundo, ¿no?, el que se revela en el año 1780, ¿ya? Hay dos Tupac Amaru, ¿eh? Tupac Amaru primero, que es el último inca de la resistencia de Vilcabamba, y Tupac Amaru segundo, que es pues el, el que se revela, ¿no?, ya en la época de la crisis colonial, ¿ya? Así que son 4 incas de la resistencia de Vilcabamba: Manco Inca, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y también Tupac Amaru primero, ¿ya? Muy bien. Paralela a la lucha contra la resistencia indígena, entre los propios españoles vamos a encontrar un conflicto, ¿no? El conflicto denominado guerra civil entre los conquistadores, ¿no? Aparte de la guerra que había contra los incas de Vilcabamba, había pues una guerra intestina entre los propios españoles, que se había iniciado, ¿ya?, por las envidias que surgieron entre los conquistadores, entre Pizarro y Almagro, ¿no? Recuerden la batalla que se dio entre Pizarro y Almagro, ¿no? La batalla de las Salinas, que acaba con la vida, pues, de Diego de Almagro. Luego vendría la batalla de Chupas, donde los seguidores de Almagro buscarían, pues, tomar el control, ¿no?, y hallar justamente su venganza, ¿no? La famosa batalla de Chupas, ¿ya? En esa batalla, el Inca Garcilaso de la Vega señala que su papá defendió los intereses de la real, ¿no?, de la real corona española. Con ello daba a entender que su padre, pues,
no era un traidor, como posteriormente otros cronistas, como Francisco López de Gómara o Diego Fernández de Palencia, más conocido como el Palentino, a través de sus obras lo hicieron ver como tal. ¿Ya? Muy bien. Al crearse el virreinato, y con la creación del virreinato en el año 1542, se ponía fin a los privilegios que hasta ese momento habían tenido los encomenderos, ¿no? Los conquistadores. Los indígenas ya no eran más propiedad de los encomenderos, ahora eran súbditos del rey. Por eso Gonzalo Pizarro, a la cabeza de los encomenderos, termina rebelándose y no acepta la presencia del virrey, del primer virrey Blasco Núñez de Vela, que incluso es derrotado en el campo de batalla y finalmente decapitado, ¿no? Y eso es un tremendo insulto contra el rey. Luego llegaría, pues, la respuesta del rey, ¿ya? ¿Quién vino en representación del rey y que terminaría venciendo a Gonzalo Pizarro y a sus seguidores, a sus huestes? ¿Cómo se llamó ese enviado, ¿no?, por el rey para pacificar el territorio? A ver, ¿quién recuerda? Gata. ¿Vaca de Castro? No. No, no. Pedro de la Gasca. De la Gasca. Claro, muy bien. El pacificador La Gasca, muy bien. En la batalla de Jaquijahuana, recordarán ustedes, ¿no? Cómo los vasallos, ¿no? Los súbditos, entre comillas, de Gonzalo Pizarro, ¿no? Sus adeptos, terminaron pasándose pues al bando de la Gasca, ¿no? Y entre los primeros que se pasaron al bando de la Gasca se encontraba nada más y nada menos que el papá del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Algunos cronistas, como Francisco López de Gómara en su Historia General de las Indias, y Diego Fernández de Palencia, conocido como el Palentino, ¿ya?, en su Historia del Perú, señalarían que el papá del Inca Garcilaso se pasó al bando real, al bando de la corona, porque las circunstancias eran bastante negativas para Gonzalo Pizarro. Entonces, que traicionaba a Gonzalo Pizarro y se mostraba leal a la corona, pero por interés, ¿no? Porque las circunstancias eran demasiado adversas. Entonces era un aprovechador, un oportunista. Así lo hacen ver, pues, al papá del Inca Garcilaso, tanto López de Gómara como Diego Fernández de Palencia. Y estas afirmaciones en los textos señalados van a ser bastante duros para los intereses del Inca Garcilaso cuando éste viaja a España y reclama pues una herencia que su padre le había dejado allá en España y que las autoridades españolas le terminarán negando por hacer oído, ¿no?, a estas afirmaciones de López de Gómara y de Diego Fernández de Palencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces recuerden estos pequeños datos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la creación del virreinato, ¿no?, del Perú en 1542 por orden de Carlos I va a generar pues esos conflictos, ¿no? El levantamiento, la sublevación de los encomenderos liderada por Gonzalo Pizarro. Pero ya sabemos pues que finalmente terminan siendo sometidos, ¿ya?, los encomenderos, y llegamos a un periodo de apogeo que se consolida, ¿ya?, o empieza a consolidarse con el gobierno del virrey Francisco de Toledo, que inclusive termina venciendo pues a la resistencia indígena de Vilcabamba, ¿no? Y termina ejecutando al último inca de Vilcabamba, que fue Túpac Amaru I. ¿Ya? Muy bien, ese es el contexto. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué vienen a hacer las crónicas? Durante todos esos señalados, ¿ya?, que va de 1532 a 1572, ¿ya?, van a desarrollarse todo tipo de composiciones. Coplas, ¿ya?, por ejemplo, se van a componer romances, ¿ya?, que son composiciones de raigambre popular, ¿ya?, traídas desde España. Pero las más importantes composiciones de ese periodo van a ser las crónicas. Profe, ¿y qué vienen a hacer las crónicas? Las crónicas vienen a ser documentos escritos en prosa, ¿ya?, que poseen un enorme valor histórico, pero a diferencia de la historia, no poseen una visión crítica. Son bastante subjetivas. Es decir, defienden los intereses del autor. Así, por ejemplo,
el Inca Garcilaso de la Vega le da con palo a Atahualpa. Lo considera un Inca ilegítimo, ¿ya? Un tiránico, un cruel. ¿Pero por qué habla así de Atahualpa? Porque la mamá del Inca Garcilaso de la Vega era pariente de Huáscar. Los tíos del Inca Garcilaso, los tíos maternos del Inca Garcilaso, los hermanos de su madre, también pertenecían pues a la parentela de Huáscar. Y recuerda tú que cuando logra la victoria Atahualpa, a pesar de haber estado capturado, se da maña para ordenar la muerte no solo de Huáscar, sino también de sus familiares. Muchos de los familiares directos de Huáscar van a ser ejecutados, asesinados tras esta orden, pero algunos sobreviven. Entre los sobrevivientes tenemos, pues, a la familia del Inca Garcilaso de la Vega, a sus tíos maternos, a su madre. Así que estos, cuando le hablen acerca de Atahualpa, siempre van a tener, pues, una mirada oscura y negativa sobre Atahualpa. Por eso el Inca Garcilaso termina lanzando pestes, pues, en sus comentarios reales contra Atahualpa, ¿ya? Uno de los incas de Vilcabamba, ¿ya? Titu Cusi Yupanqui, deja una crónica, ¿ya? Instrucción al licenciado Lope García de Castro. Y en esa crónica, Titu Cusi Yupanqui señala que ni Atahualpa ni Huáscar eran los herederos legítimos de Huayna Cápac, que el heredero legítimo era mi papá Manco Inca. No hay mayor documentación que pueda certificar lo que está afirmando o defendiendo, en todo caso, Titu Cusi Yupanqui, ¿ya? Lo mismo podemos decir de la nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿ya? En la nueva Crónica y Buen Gobierno, Felipe Guamán Pomada Ayala, ¿ya? Señala, pues, que los yarovilcas fueron importantes en la época de los incas, ¿ya? Pero no hay ninguna otra obra o documentación histórica que avale lo que afirma, ¿no? Tan ligeramente Felipe Guamán Pomada Ayala. ¿Y por qué señala el valor, ¿no?, especial de los yarovilcas? Porque su familia, ¿ya?, paterna estaba asociada, pues, con esa etnia, ¿no?, indígena, ¿ya? Los yarovilcas de Huánuco. Su padre, su abuelo pertenecían, ¿no?, a esa etnia, a esa comunidad. Pero no hay ninguna otra obra que avale lo que Felipe Guamán Pomada Ayala señala, pues, en su nueva Crónica y Buen Gobierno. Por lo tanto, en estas obras, en estas crónicas, hay un importante valor histórico, pero muchas de las afirmaciones que terminan defendiendo, pues, los escritores lo hacen para llevar, por decirlo así, agua para su molino. O sea, a través de estas obras defienden sus intereses o sus perspectivas. Por eso se dice que son subjetivas, ¿no? Que acomodan, ¿no?, los acontecimientos históricos a su favor, ¿ya? Por eso se dice que son subjetivas, ¿ya? Hasta ahí, chicos. ¿Se entiende? ¿Se comprende? Profe, no entendí el de subjetivas. A ver, repito nuevamente. A ver, son subjetivas en el sentido en que el autor va contando hechos históricos, pero acomodando estos hechos históricos a su favor. Así, por ejemplo, Felipe Guamán Pomada Ayala señala a los yarovilcas, que es la etnia, ¿ya?, indígena a la que pertenecen su abuelo Guamán Chava y su padre Guamán Malqui, ¿ya? Él dice que los yarovilcas eran lo máximo, eran muy respetados en tiempos de Tupac Yupanqui y de Huayna Cápac. Incluso mi abuelo Guamán Chava fue una especie de virrey del Inca Tupac Yupanqui y también de Huayna Cápac. Pero no hay ninguna otra obra, ¿ya? No hay ninguna otra crónica o documento histórico que señale la importancia de los yarovilcas, o la importancia, en todo caso, del abuelo y del padre de Felipe Guamán Pomada Ayala. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente Guamán Pomá esté acomodando los acontecimientos históricos o las referencias históricas a su favor.
¿Me dejo entender? Sí, profe. Ya, ¿se entiende, chicos? A ver qué dicen los demás para poder seguir avanzando, jovencitos. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Ya? Muy bien, no olvides, ¿ah? Las crónicas siempre terminan maquillando pues algunos asuntos históricos para defender los intereses de quien está escribiendo, ¿ya? Por eso son subjetivas, ¿ya? Muy bien. Por eso, al ser subjetivas, carecen de visión crítica, ¿no? El carecer de visión crítica las hace pues poco objetivas. Ahora, ¿cuáles son los autores destacados? Tenemos a Pedro Cieza de León con su Crónica del Perú, ¿ya? Tenemos al Inca Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales, y tenemos también a Felipe Guamán Poma de Ayala con su nueva Crónica y Buen Gobierno. Como pueden observar, hubo cronistas españoles, hubo cronistas mestizos y también hubo cronistas indígenas, ¿ya? Pero es de entender que los primeros cronistas fueron los soldados, ¿ya? Y los funcionarios del gobierno español, ¿ya? Porque los mestizos van a surgir, ¿no? De este encuentro de dos mundos, de este encuentro de dos culturas. Y poco a poco los mestizos irán aprendiendo la lengua, ¿no? Y los modelos de escritura que los españoles importaron a este territorio. Posteriormente, cuando los indígenas aprendieron a dominar la lengua española y escribirla, también empezaron a dar su versión de los hechos, ¿ya? Pero los primeros cronistas en el territorio americano van a ser los soldados españoles, los aventureros españoles y algunos funcionarios, pues, del gobierno que se impuso en este territorio, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? ¿Se comprende? A ver, Luis Osco, te escucho. No, 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 no. Nada, profe, me comprime, me comprime. Ya, ok, no te preocupes, muy bien. Bien, ahí tenemos al Inca Garcilaso de la Vega. Él nació en el Cusco en el año 1539. Él es hijo, pues, de un noble español y de una noble indígena. Ya su mamá, Isabel Chimpuocyo, era prima de Huáscar, ya, sobrina de Huayna Cápac. Ya, no solo su padre era noble, su madre también era noble. Así que él viene a ser un mestizo noble, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, debido pues a presiones políticas, sus padres terminan separándose. Profe, ¿por qué? Porque no veían con buenos ojos que un noble español se vinculara con una noble indígena, porque el resultado sería un mestizo que sentiría el derecho de reclamar privilegios a la corona. Mi padre es el nuevo dueño de estos territorios, pues lo ha conquistado a través de las armas. Y mi madre, que pertenece a la cultura incaica, era por decirlo así, la antigua dueña de estas tierras. Entonces, yo, al ser el hijo del antiguo dueño y del nuevo dueño, pues tengo todos los derechos de reclamar propiedades, privilegios, prebendas, prerrogativas, ¿ya? Sobre este territorio. Entonces, no le convenía a la realeza española, no le convenía a la corona española ceder pues tantos privilegios o a los reclamos de estos nobles mestizos, entre comillas. Por eso empezaron a desarrollar una prohibición de que los nobles españoles no contraigan nupcias, boda o una relación, digamos, seria con mujeres indígenas. Que si quieren que las tomen como concubinas, pero que no se unan a ellas de manera seria. ¿Ya? Muy bien. Por eso los padres del Inca Garcilaso tuvieron que separarse. ¿Ya? Muy bien. Tiempo después su padre moriría, pero el hecho de que sus padres se hayan separado no significó que el padre lo haya abandonado, al contrario, ¿no? Si bien es cierto, su padre se casaría con una noble española, que llegarían mujeres españolas pues al territorio conquistado para que los nobles españoles puedan encontrar una compañía femenina, ¿no? Una esposa, una mujer, ¿ya? Y no sintieran la tentación o la necesidad de buscar pues la compañía de una noble indígena, ¿ya? De esa manera, su padre
se casaría pues con una noble española, tendría sus 2 hijas, inclusive, pero fallecerían al poco tiempo. Así que el único hijo que le quedó al capitán Sebastián Garcilaso de la Vega fue nuestro querido futuro gran escritor, ¿ya? Al que bautizó con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, nombre de uno de sus antepasados, ¿ya? Muy bien. Mientras se dio la separación, ¿ya? Mientras se dio la separación del capitán Garcilaso de la Vega con la ñusta, con la princesa inca Isabel Chimpú Ogllo, el padre se quedó con el hijo, se quedó con Gómez Suárez de Figueroa, se quedó con el inca Garcilaso de la Vega y se encargó de darle educación. Así el inca Garcilaso empezaría pues a tener un contacto con el modelo educativo imperante de aquellos años que venía desde España. Me refiero al modelo renacentista, ¿ya? Y ese modelo renacentista va a terminar dando forma a su futura obra. ¿Y cuál es su futura obra? Los comentarios reales de los incas. Una de las características del Renacimiento es la idealización, ¿ya? Y esa idealización está presente, por ejemplo, en la idealización del imperio incaico. Recuerda que el Inca pinta, pues, de manera ideal el gobierno de los incas, ¿no? Y ahí estaría la idealización del Renacimiento, ¿ya? Hay una obra muy conocida del Renacimiento, Utopía, de Tomás Moro, ¿ya? Utopía no la discoteca, sino el libro de Tomás Moro, ¿ya? Y en esa obra, pues, se idealiza, ¿no? El gobierno de Utopus, ¿ya? Un gobierno donde todo es perfecto, ¿no? Donde nadie es ocioso, donde todos trabajan, ¿ya? Donde no existe pobreza. Todo es progreso y prosperidad. Y esa imagen utópica de esa obra, esa imagen idealizante, ¿no? De esa obra, termina influyendo pues en el Inca Garcilaso, quien termina creando pues una imagen utópica e idealizada del gobierno incaico, ¿ya? Muy bien, por eso hay una influencia renacentista. Por eso el lenguaje del Inca Garcilaso en sus diversas obras, sobre todo en los comentarios reales, es un lenguaje sereno, equilibrado y elegante, ¿ya? Por esa marca o influencia renacentista. Muy bien. Tras la muerte de su padre, el Inca Garcilaso de la Vega decide viajar a España. Tenía aproximadamente 21 años cuando realiza el viaje a España. Y ahí se sorprende con la ingrata noticia de que su padre es calificado como un traidor a la corona. Antes de la batalla de Jaquijahuana, se dio una batalla, la batalla de la Guarina, ¿ya? Allí en el altiplano, ¿no?, que separa Perú y Bolivia. En esa zona, denominada la Guarina, hubo una batalla entre las huestes leales a la corona y las huestes del rebelde Gonzalo Pizarro. Se señala que las huestes de la corona, que el ejército de la corona, liderada por Diego de Centeno, estaba sacando ventaja. Pero de pronto, Gonzalo Pizarro, que había sido derribado de su caballo, recibe del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, padre del Inca Garcilaso, un caballo. Tras este apoyo brindado a Gonzalo Pizarro, la contienda, que era completamente desfavorable a Gonzalo Pizarro, empieza a serle favorable. O sea, la tortilla se termina volteando a favor de los rebeldes, a favor de Gonzalo Pizarro. Y todo esto a raíz del caballo que el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega le presta a Gonzalo Pizarro. Por eso, López de Gómara y Diego Fernández de Palencia en sus diversos textos señalan, pues, que esa traición significó la derrota de las huestes o del ejército de la corona, dejando entonces al capitán Sebastián Garcilaso de la Vega como un traidor. Por eso cuando el Inca Garcilaso llega a España a reclamar una herencia, le terminan negando pues esa posibilidad. Entonces él necesita manifestarse también por escrito para cambiar esa versión, ¿ya? Por eso posteriormente terminaría escribiendo los comentarios reales, donde la segunda parte realiza una defensa del buen nombre de su padre, ¿ya? En Montilla, que se encuentra al sur de España, en la provincia de Córdoba, termina recibiendo el apoyo de su tío Alonso de Vargas. Y gracias, ¿no?, al apoyo de su tío termina
participando en el ejército de la corona, llegando hasta el puesto de capitán y luchando en diversas contiendas a favor de la corona, para demostrar, ¿no?, su lealtad a la corona. Lealtad que probablemente sería una manifestación de la lealtad que él había aprendido de su padre. Quedar bien ante los funcionarios de la corona, ¿ya? Para dar una buena imagen, ¿no? Yo soy leal porque lo aprendí de mi padre, por así decirlo. ¿Ya? No llegó a una posición más elevada dentro del ejército de la corona por su condición de mestizo. Pero también a ello hay que sumarle que su tío Alonso de Vargas le deja una herencia importante. Y el Inca Garcilaso, cuyo ánimo estaba más inclinado para los estudios, para la creación literaria, que para las espadas o las armas, decide pues con esa herencia que le dejó su tío dedicarse a esto último, ¿ya? Se dedica a la vida intelectual y también se dedica a la vida religiosa. Tiene una gran amistad con intelectuales jesuitas que le van a servir de gran importancia para desarrollar pues un estilo más cultivado en sus composiciones futuras. Muy bien, grosso modo, esa ha sido la existencia del Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? A ver, características y obras. Se nutre de dos tradiciones culturales diferentes. Por un lado tenemos la influencia occidental, ¿no? Me refiero a la influencia europea, ¿ya? Y también a la influencia indígena, a la influencia andina. Cuando él era pequeño, también escuchó historias de sus tíos. Así lo confirma, así lo corrobora en la primera parte de los comentarios reales. Algunas de estas historias que él escuchó de boca de sus tíos maternos le serviría para informar, ¿no?, sobre el mundo mítico de los incas. Así nos cuenta, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, más conocida como la leyenda del Titicaca, que la habría escuchado de la boca de sus parientes maternos. Entonces también hay influencia de la tradición oral inca en sus composiciones, ¿ya? Acusa influencia del Renacimiento, influencia de Tomás Moro, de León el Hebreo, representantes del Renacimiento. No te olvides, Tomás Moro, la idealización, ¿no?, en su obra Utopía. León el Hebreo, en su obra Diálogos de Amor, nos habla de la posibilidad de una conciliación, ¿ya?, de una armonía entre los opuestos, ¿ya? Y esa armonía entre los opuestos la trata de plasmar el Inca Garcilaso de la Vega en sus comentarios reales. Por eso la obra tiene dos partes. La primera parte habla de los incas y la segunda parte habla de los españoles. Y propone, pues, la convivencia armoniosa entre españoles e indígenas, entre españoles e incas, ¿ya? Y ese mestizaje es posible. Esa reunión armoniosa de ambos elementos de culturas disímiles es posible. Yo soy el ejemplo. El Inca Garcilaso empezó a hacerse llamar Inca Garcilaso en España para demostrar que sí es posible la confluencia armoniosa de esos elementos culturales diferentes. El término Inca para hacer referencia a su origen incaico. Y el apellido Garcilaso de la Vega para hacer referencia a su otra orilla, a su otro origen, ¿no?, ligado con lo español y por ende con lo europeo u occidental. Muy bien. Dominio de diversas lenguas, ¿ah? El Inca Garcilaso no es cualquiera. El Inca Garcilaso fue una persona muy cultivada. No solo hablaba quechua, no solo hablaba español, también llegó a dominar el latín, ¿ya?, y el italiano. Recuerda que León el Hebreo es un escritor judío que radica en Nápoles, que radica en Italia, y que escribe en ese idioma. Y el Inca Garcilaso termina traduciendo su obra al castellano, ¿ya? Traduce los diálogos de amor al castellano, del italiano al castellano. O sea, era una persona bastante cultivada el Inca Garcilaso de la Vega, ¿ya? Y va a dominar un estilo refinado del español. Muchos críticos literarios consideran al Inca Garcilaso como uno de los mayores estetas del Renacimiento, es decir, como uno de los escritores más refinados del Renacimiento, ¿ya? Muy bien. Y entre sus obras destacan Diálogos de Amor, que es una traducción del italiano al español, ¿ya?
La Florida del Inca, que es su primera crónica, donde nos habla pues de las aventuras del capitán Hernando de Soto, que fue amigo de su padre y que también estuvo en los tiempos de la conquista, ¿no? del Imperio Incaico. Cuando el Inca ya radicaba en España, se encontró con un sobreviviente de la tripulación de Hernando de Soto, que tuvo la misión de conquistar pues la zona sur del actual Estados Unidos, ¿no? Que hasta el día de hoy se llama la Florida. Pero la expedición no llegó pues a su objetivo, a su meta. Uno de los pocos sobrevivientes de dicha expedición fue Gonzalo Silvestre, y los testimonios de Gonzalo Silvestre le fueron válidos al Inca Garcilaso para contar esa historia, ¿no? Y la tituló La Florida del Inca. El Inca Garcilaso ya había logrado lo que necesitaba para poder presentar su obra magna, su obra mayor. Así como ustedes se están preparando para alcanzar una vacante en la Universidad de San Marcos, ¿ya? U otra universidad que se hayan propuesto, el Inca Garcilaso de la Vega también se preparó. Al traducir del italiano al español Diálogos de Amor, dominó el español por escrito. Demostró que podía escribir, ¿no? De manera correcta y elevada a través, ¿no? de esta lengua, el español. Luego, con la Florida del Inca, ¿qué demostraba? Que podía escribir una obra de historia, que podía contar o narrar hechos históricos. ¿Ah? Entonces, ya se siente capacitado. Ya domino el español de manera escrita, con un lenguaje bello, lenguaje refinado, y también puedo contar hechos históricos, pues ya se preparó para ello. Entonces siente la capacidad de contar los comentarios reales, ¿ya? Y emprende, pues, esa empresa. Ahora, nuevamente explico este carácter subjetivo que tienen las crónicas, ¿ya? Nuevamente explico. Por ahí me parece que no quedó muy claro, pero ahora lo vuelvo a señalar, ¿ya? Para ir aclarando algunos puntos. Me parece que Luis Osco no ha quedado muy satisfecho con la explicación brindada al respecto de la subjetividad y carente o carencia de visión crítica de las crónicas. Lo vuelvo a mencionar, ¿ya? Con otro ejemplo. A ver, en la primera parte de los comentarios reales, el Inca Garcilaso nos habla de hechos preincaicos, ¿ya? ¿Ya? También la genealogía Garci Pérez de Vargas, pero esa se termina publicando después de la muerte del Inca Garcilaso de la Vega. También es una publicación póstuma, ¿ya? Y es una obra, ¿ya? La genealogía de Garci Pérez de Vargas, es una obra en la que el Inca pues busca establecer un contacto con dicho personaje para poder acceder a una herencia, ¿ya? O sea, tiene un interés económico, ¿no? Un interés pecuniario, ¿no? Al realizar pues esa composición, ¿ya? Bien, pero ahora sí, regresando al asunto de la primera parte de los comentarios reales. El Inca Garcilaso, ¿ya? El Inca Garcilaso de la Vega nos habla de hechos preincaicos, no solamente incaicos en la primera parte. Y cuando nos habla de los pueblos preincaicos, los pinta como bárbaros y salvajes, ¿ya? Que hacen sacrificios humanos. Pero todo esto llega a su fin cuando llegan los incas. Pregunto, paso a preguntar, chicos, paso a preguntar. ¿Realmente antes de los incas todo fue bárbaro y salvaje? ¿No hubo un pueblo civilizado antes de los incas a lo largo y ancho del territorio peruano? A ver, chicos, ¿qué me dicen ustedes? ¿Antes de los incas no existió ningún pueblo civilizado? Bueno, y que la civilización ya surge cuando, mira, civilización surge cuando hay Estado, pero, pero civilización más antes, como si hablamos del periodo lítico, arcaico, inferior, arcaico superior, ahí todavía aún no había lo que es la civilización, porque aún no existía lo que es el Estado. Pero si hablamos de adelante, del horizonte temprano para adelante, se puede decir que hubo Estado, pero como un Estado teocrático, pero civilizado, se podría hablar ya de los intermedios tardíos. Ya, pero eso estaba Sobre antes de un los incas, pues. claro, pues.
Entonces, antes de los incas, ¿hubo pueblos organizados y civilizados? ¿Sí o no? Por ejemplo, Tiahuanaco, por ejemplo, Huari, por ejemplo, Chavín. Sí, sí fue, profe. Wari sí fue. Wari sí fue Ah, entonces ustedes mismos se están dando cuenta de la respuesta. Antes de los incas, ¿hubo civilización o no hubo civilización? solución, profe, sí hubo. Claro, pero el Inca, ¿qué está haciendo? El Inca está negando eso, ¿sí o no? De hecho, profe, sí, claro, El Inca porque está negando. Entonces, ¿por qué lo está negando? ¿Sabes por qué lo niega? Por la siguiente y sencilla razón. Antes de los incas no hubo civilización. Con los incas surge la civilización. Entonces, ¿con ello qué quiere decir? Que los incas fueron lo máximo, ¿sí o no? Que los incas fueron pues los que trajeron la civilización. Por eso inserta la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, para explicar, antes de los incas vivían como animalitos. Recién con los incas, estos individuos, estos sujetos que vivían como bárbaros, como salvajes, aprendieron a tener casas, aprendieron a tener una vida sedentaria, a tener canales de regadío, ¿ya? Pero esa es una forma de acomodar la historia de acuerdo a sus intereses, pues, o a favor de sus intereses. Porque antes de los incas sí hubo civilización. Hubo Chavín, hubo Nazca, hubo Paracas, hubo Tiahuanaco, hubo Huari, ¿ya? Como el Inca, por vía materna, pertenece, pues, a la etnia incaica, él trata de elevar el valor de los incas, trata de exaltar la importancia de los incas. Y para lograr ese objetivo, trata de minimizar todo lo que hubo antes de los incas. ¿Me dejo entender? sí, profe, Chicos, sí, profe. a ver, bueno, me gustaría que los demás también participen, ¿no? Que digan, sí, profe, se está entendiendo, estoy comprendiendo, profesor. Porque de repente yo digo, sí, estoy siendo claro, pero de repente ustedes no están captando la idea, pues, y lo importante es que ustedes capten la idea. Ya, muy bien. Entonces, por eso digo que las crónicas son subjetivas, pues, van acomodando la historia de acuerdo a sus intereses, pues, de acuerdo a sus perspectivas, ¿ya? De acuerdo a sus puntos de vista, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué el título Comentarios Reales? Mira, los cronistas toledanos, no sé si ustedes habrán oído hablar de ellos, ¿ya? Pero los cronistas toledanos, ¿ya? Entre ellos Pedro Sarmiento de Gamboa, van a pintar a los incas de una manera bárbara, de una manera tiránica. Los van a pintar, los van a presentar como crueles, ¿ya? Los cronistas toledanos. Los cronistas toledanos porque realizan una obra cronística, ¿ya? Siguiendo pues los lineamientos, perdón, del virrey Toledo. Y el virrey Toledo pues estaba exigiendo que se realice una historia de los incas, ¿ya? Pero donde los incas quedaran como malos, pues. Si los incas quedan como malos, ¿quiénes vencieron a los incas? Los españoles, entonces los españoles quedarían como buenos. Por eso los cronistas toledanos, ¿ya? Como Polo de Ondegardo, como Pedro Sarmiento de Gamboa, ¿ya? Como el padre José de Acosta, ¿ya? Terminan pintando pues a los incas como bárbaros, como crueles, como déspotas, como usurpadores, como tiránicos, y que los españoles llegaron a salvar pues a los pueblos sometidos por los incas, ¿ya? Así trata de presentar pues la cronística toledana a los incas. Cuando Garcilaso, el inca, llega a España, se da cuenta de cómo estas historias, ¿no? Falsas, ¿no? Muestran una visión equivocada del mundo incaico. Y esa es otra de las razones por las cuales él decide escribir los comentarios reales. Comentarios reales porque lo que yo voy a decir es real, no es falso. Falso o equivocado es lo que han dicho los cronistas españoles que han obedecido, ¿no? Los objetivos del virrey Toledo. Ellos han deformado la realidad. Ellos han contado cosas inverosímiles, poco ciertas. Han cometido equivocaciones, tergiversaciones.
pues yo voy a corregir todo ese equívoco. Por eso titula su obra Comentarios Reales. Lo que yo voy a comentar es real, lo que yo voy a comentar es cierto. Por eso uno de los objetivos de esta obra es corregir las equivocaciones, tergiversaciones, ¿ya? O manipulaciones malintencionadas de algunos cronistas, ¿ya? Sobre todo españoles, ¿ya? Por eso lo titula Comentarios Reales. En la primera parte quiere cambiar la imagen de los incas y en la segunda parte quiere cambiar la imagen de su padre, ¿ya? Muy bien. Género épico, especie crónica, estilo renacentista, ¿ya? Tiene un lenguaje elegante, ¿ya? Muy bien documentado, eso sí, el Inca cita a muchos escritores, ¿ah? Para que confirmen lo que él está afirmando o simplemente para corregir alguna versión que le parece o resulta, ¿no? A su entender equivocada, ¿ya? Muy bien. Empleo de vocablos quechua. El Inca Garcilaso usa palabras en idioma quechua dentro de los comentarios reales, ¿ya? Para demostrar que tiene un gran dominio de este idioma. Y al conocer este idioma, conoce profunda y minuciosamente a la cultura incaica y a la cultura de estas tierras, mejor que los españoles. Por lo tanto, si yo domino, ¿no?, el idioma quechua, yo no voy a cometer errores o tergiversaciones como otros cronistas españoles han cometido. Por lo tanto, el Inca, al demostrar que domina el quechua y que conoce, ¿no?, de manera minuciosa, de manera profunda, pues, a la cultura inca, intenta demostrar que es menos o más verosímil en sus afirmaciones que los cronistas españoles. Es decir, ¿quién tendría más peso, más autoridad para hablar de los incas? ¿Los españoles o él? A ver, ¿qué dicen ustedes? El de ellos. Claro, pues él tendría más peso, ¿no? Él tendría más razón, él tendría más sentido, ¿no? En sus afirmaciones, ¿ya? Por eso se afana, ¿no?, en demostrar el gran dominio que tiene, pues, del idioma quechua, ¿ya? Para demostrar que su visión de los hechos es superior a la que otros cronistas venidos de España han brindado de estos sucesos, ¿ya? Muy bien. Hay influencia del pensamiento providencialista. Profe, ¿en qué consiste el providencialismo? Que todo es fruto de un plan divino, que todo es fruto de un plan de Dios. Los incas fueron parte de ese plan. Y luego la llegada de los españoles también es parte de ese plan. ¿En qué sentido, profesor? Lo que sucede es que antes de los incas todos eran bárbaros y salvajes, pero llegaron los incas y gracias a los incas dejaron de ser salvajes. Aprendieron, pues, a vivir de manera pacífica, porque él presenta a los incas como gobernantes pacíficos, amantes de la paz, no amantes de la guerra, como presentaron, pues, los cronistas toledanos. Entonces pacificaron y civilizaron, ¿no?, a la gente de este territorio. Por eso cuando los españoles llegaron a este territorio, encontraron un pueblo dócil y, digamos, fácil de evangelizar. Con los españoles llegaría, pues, la religión católica, llegaría la religión cristiana. Y esta religión sería fácil de asimilarse porque los incas cumplieron el papel, ¿ya?, de civilizar a esta población, de dejarlos mansos, ¿no?, para que pudieran recibir con suma facilidad la verdadera palabra, la verdadera fe, la verdadera religión. Todo esto es plan de Dios, dice el Inca Garcilaso. O sea, profe, para el Inca Garcilaso no está mal que hayan llegado los españoles, no está mal, aunque sí critica, ¿ya? Pero esta crítica es subrepticia, es decir, asolapada, de que no debió darse una fase militar, porque los incas ya habían pacificado este territorio. No era necesario tomarlos a la fuerza, no era necesario eso. Eso sí se
puede esgrimir, ¿no? en la obra Comentarios Reales en contra pues, de los españoles. Pero recuerden, las críticas que hace el Inca Garcilaso de la Vega contra España, contra los conquistadores españoles, contra el sistema del virreinato, ¿ya? No es una crítica directa, no es una crítica expresa, explícita, sino implícita, ¿ya? Que el lector, a medida que va, pues, leyendo la obra, va comprendiendo, va entendiendo. Y no podía criticar de manera directa algunos abusos o injusticias que se producían, ¿no? Durante el dominio español de este territorio, porque si lo hacía así, tan expreso y tan directo, la obra no hubiese sido publicada, pues. Las autoridades españolas no hubiesen permitido la publicación de su obra. Habría sido censurada. Y el Inca necesita que su obra sea leída para que en España, para que los lectores de España empiecen a mirar a los incas de una manera distinta, de una manera diferente, que ya no los vean como crueles, como tiranos, ¿no? Como sanguinarios, sino que vean también otra versión, ¿no? de, de esta historia, ¿ya? Por eso las críticas que él desliza, ¿no? Contra los conquistadores españoles, contra el sistema del virreinato, es una crítica asolapada, ¿no? Encubierta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esta crítica subrepticia o escondida? En la primera parte, él nos muestra al imperio de los incas como algo perfecto. Nadie padece hambre, nadie sufre, todos tienen lo que les corresponde para poder vivir tranquilamente, todos trabajan, el Estado progresa gracias al esfuerzo de todos, porque así pues era la comunidad quincaica, ¿no? Una comunidad colectivista. En cambio, en el virreinato hay gente que vive explotada, ¿ya? En el virreinato hay algunos que son pobres. Entonces, a través de esta lectura, tú empiezas a observar las diferencias entre un gobierno y otro. Y como lector activo, sacas tus conclusiones. ¿Quiénes gobernaron mejor estas tierras? ¿Quiénes aprovecharon mejor los recursos de estas tierras? ¿Y quiénes, por ende, gobernaron mejor? Y al toque el lector dice, los incas gobernaron mejor. Tuvieron un gobierno perfecto, ¿no? Nadie trabajaba de más, nadie era explotado, todos tenían que comer y dónde vivir, cosa que no hay en el virreinato, ¿ya? Cosa que no es tan perfecta en el virreinato. Entonces hay críticas, pero escondidas, ¿no? Asolapadas, ¿ya? Implícitas, ¿ya? Y así tenía que ser, porque de lo contrario, si hubiese sido tan crítico como lo fue Felipe Guamán Pomada Ayala, su obra no hubiese sido publicada, pues. Y él necesitaba que la obra se publicara para que se conociera una nueva versión, una mejor versión acerca de los incas, ¿ya? Muy bien. Fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de las que se nutre el Inca Garcilaso para contar, ¿no? Los hechos de los comentarios reales? Sus recuerdos propios. Recuerda que él vive hasta los 20 años aquí en el Perú, ¿no? A los 21 años se dirige a España. Así que algunos recuerdos le quedan, ¿ya? Y muchos de esos recuerdos están ligados con la tradición oral inca. Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, él afirma que lo escuchó de boca de uno de sus tíos maternos, de uno de sus tíos incas, ¿ya? Entonces la tradición oral inca también está presente, ¿ya? Y la lectura de diversos cronistas. Un cura chachapoyano, un cura jesuita oriundo de Chachapoyas como Blas Valera, mestizo igual que el Inca Garcilaso de la Vega, dejó una crónica, ¿ya? En latín. Gracias a la amistad que tuvo el Inca Garcilaso de la Vega con los jesuitas, tuvo acceso a esa crónica, ¿ya? Y gracias a que el Inca Garcilaso de la Vega menciona, pues, el nombre de Blas Valera y su historia de los incas, sabemos que hubo, pues, una crónica escrita por Blas Valera, porque esa prueba escrita, ¿no? Esa crónica, ¿no? Que el Inca cita de la autoría de Blas Valera, lamentablemente no se ha conservado. Conocemos a Blas Valera por el nombramiento, ¿no? O la referencia que hace, pues, el Inca Garcilaso de la Vega del autor y de la obra, ¿ya? Y gracias a esa crónica, el Inca Garcilaso pudo tener más detalles de los gobernantes incaicos, ¿ya?
pero también ha leído pues a Francisco López de Gomara, ha leído también pues a Agustín de Zárate, ha leído también pues a Diego Fernández de Palencia, ¿ya? A Juan de Betanzos, a Pedro Cieza de León, ¿no? Y a todos estos autores los va refiriendo, ¿no? En su crónica, demostrando que su obra es fruto de una gran lectura, ¿no? De un gran conocimiento, ¿ya? El de Barba Blanca es León el Hebreo, ¿ya? Que es una de las fuentes, pues, autor de Diálogos de Amor. En esa obra titulada Diálogos de Amor, que es una traducción del italiano al castellano, ¿ya? Se propone, pues, la armonía de los contrarios, la armonía de mundos opuestos. Y en los comentarios reales buscamos o encontramos, ¿no? Esa propuesta del Inca Garcilaso de la Vega, la armonía de mundos opuestos, ¿ya? La conjunción armoniosa entre lo español y lo incaico. Por eso es una obra que tiene dos partes. La primera para hablar de los incas y la segunda para hablar de los españoles, ¿ya? Muy bien. El otro es Gonzalo Silvestre, ¿ya? El de arriba es Gonzalo Silvestre. Y Gonzalo Silvestre, pues, fue el testimonio, ¿no? El hombre que le dio un testimonio de las aventuras de Hernando de Soto en las costas del actual Estados Unidos, ¿no? Que le valió para escribir su primera crónica, La Florida del Inca. Bien, ahora, los comentarios reales tiene dos partes. La primera se publica en vida en el año 1609, cuando el Inca ya tenía 70 años. Y la segunda parte se publica de manera póstuma, cuando el Inca ya había fallecido. Al año siguiente, ¿ya? De su muerte se publica la segunda parte, con el título Historia General del Perú, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos las partes de comentarios reales. La izquierda, ¿no? Que está junto a la imagen de esta ñusta, de esta princesa inca, ¿ya? Hace referencia, pues, a los incas, ¿ya? Está publicada en Lisboa, que era parte del territorio español, ¿ya? Portugal va a ser parte del Imperio Español hasta 1640, cuando finalmente logra separarse. Así que Lisboa era parte del inmenso territorio del Imperio Español, ¿ya? Claro que actual ahora pertenece a Portugal, ¿no? Fue publicada en Lisboa en el año 1609, aborda sucesos preincaicos, recuerda que habla de los hechos preincaicos para decir, antes de los incas todo fue barbarie y salvajismo, ¿no? Y luego ya nos habla de los incas, para decirnos los incas trajeron la civilización y tuvieron pues una organización espectacular y perfecta, ¿no? El non plus ultra de la civilización para el Inca Garcilaso de la Vega fueron los incas, ¿ya? Por eso nos da una visión idealizada y enciclopédica del Tahuantinsuyo. Enciclopédica en el sentido que nos brinda información no solo de sus gobernantes, o sea, no solo de su historia, sino también de sus mitos, de sus leyendas, ¿ya? De sus leyes, de su organización social, de su organización política, ¿ya? Muy bien, nos da una visión completa, pues, del Incari, ¿no? Del Tahuantinsuyo. Narra la leyenda del lago Titicaca para explicar la labor civilizadora de los incas, ¿ya? Y también está presente el origen del nombre Perú, ¿no? Que es resultado de una tergiversación a la hora de escuchar a un indígena, ¿no? Hablar ciertos vocablos. Este indígena repetía la palabra Berú y Pelú, Berú y Pelú. Berú era el nombre del indígena y Pelú, en su lengua general, era pues el río donde los españoles lo capturaron. Pero tantas veces repitió Berú, Pelú, Berú, Pelú, porque el indígena pensaba que le estaban preguntando cómo se llamaba el lugar donde lo habían capturado. Si me preguntan cómo me llamo, pues yo me llamo Berú. Si me preguntan cómo se llama el lugar donde me han encontrado, pues Pelú, en el río me han encontrado. Y tantas veces repitió Berú, Pelú, Berú, Pelú, que los españoles empezaron a tergiversar la pronunciación y surgió la palabra Perú. Eso es lo que cuenta el Inca Garcilaso de la Vega. El origen del término Perú es fruto de una tergiversación, fruto de una equivocación, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la primera parte de los comentarios reales de los incas? Corregir a otros cronistas, ¿ya? Corregir lo malo que han hecho o dicho o expresado los cronistas españoles en contra de los incas. Cambiar la imagen de los incas. Los incas no son tiranos, los incas no son sangrientos, son amantes de la paz y fueron gobernantes de bien, ¿ya? Moralmente correctos. Lo máximo fueron los incas. Por eso hasta el día de hoy
pensamos muchas veces los peruanos que la organización incaica fue perfecta y no fue así. ¿Ya? Hubo muchos pueblos sometidos por los incas que no se sentían nada contentos, nada felices. Por eso cuando llegaron los españoles terminaron brindando su apoyo. Ahí están pues los Chachapoya, los Cañari, por ejemplo, los Huanca, por ejemplo, que no se sentían nada felices con el gobierno incaico. Pero el Inca trata de silenciar o digamos, omitir, ¿no?, estas incomodidades para presentar el gobierno incaico como algo perfecto, ¿no?, como algo correcto, como algo, pues, inmaculado, ¿no? Muy bien. Pero ya sabemos que no fue tan perfecta, pues, la organización incaica, ¿ya? No fue tan, digamos, lo máximo, porque hubo pueblos sometidos que buscaban, pues, separarse, levantarse, independizarse, ¿no?, del yugo incaico. Por eso cuando llegaron los españoles le prestaron apoyo, ¿ya? Entonces esta imagen que nos brinda del Incario es una imagen, ¿no?, idealizada, una imagen utópica, ¿no?, perfecta. Bien, ahora la segunda parte se publica en Córdoba, territorio español al sur de España, ¿no?, donde finalmente pasó sus últimos años el Inca Garcilaso de la Vega. Al año siguiente de su muerte se publica con el título Historia General del Perú. Algunos pensaban que se trataba de otra obra, pero no, es la continuación de Comentarios Reales, ¿ya? Aquí nos cuenta cómo los españoles invaden, pues, el Tahuantinsuyo, ¿ya? Pero recuerda que no intenta rechazar la llegada de los españoles, porque para él la presencia de los españoles, ¿ya?, va a permitir la llegada de la verdadera religión, y esto es parte del plan de Dios. Lo que sí de alguna manera critica es que no fue necesaria una llegada militar, ¿no? No fue necesaria, pues, una conquista militarizada de los incas porque estos iban a tener los brazos abiertos para recibir la nueva y verdadera fe que llegaría, pues, con los españoles. Debieron haber llegado funcionarios, ¿no?, pero no militares, ¿no? Muy bien. Narra las crueldades de Atahualpa. Recuerda que el Inca Garcilaso condena a Atahualpa. Lo considera, pues, un sujeto cruel, un usurpador, porque su familia materna, su madre y sus tíos estaban relacionados con Huáscar. Por lo tanto, su familia inca, su familia indígena, está vinculada con Huáscar. El enemigo de Huáscar, Atahualpa. Si Huáscar fue asesinado por orden de Atahualpa y muchos de los parientes de Huáscar fueron eliminados por orden de Atahualpa, entonces los sobrevivientes tienen una imagen profundamente negativa de Atahualpa, ¿no? Y el Inca Garcilaso recoge, pues, ¿no?, ese resentimiento y lo transmite a través de sus comentarios reales. Por eso nos muestra las crueldades de Atahualpa, y si los incas se caracterizan por ser unos gobernantes pacíficos, pues Atahualpa es cruel y por lo tanto no debe ser considerado como parte de los gobernantes incas, ¿no? Él no lo acepta como gobernante inca Atahualpa, ¿ya? Y también cubre la guerra civil de los conquistadores. Profe, ¿por qué cubre la guerra civil de los conquistadores? Para limpiar, pues, la imagen de su padre. Recuerda que durante la batalla de La Guarina, su padre fue acusado de haberle dado un caballo a Gonzalo Pizarro y que a través, ¿no?, de ese acto, la contienda que era desfavorable para Gonzalo Pizarro terminó siendo favorable. Y el triunfo de los rebeldes, el triunfo, ¿no?, de los traidores, se llevaría a cabo como fruto de esa acción. Entonces, Sebastián Garcilaso de la Vega, el papá del Inca, fue un traidor en la batalla de La Guarina. Y su traición fue determinante para el triunfo de los rebeldes, para el triunfo de los traidores. El Inca Garcilaso cita a Agustín de Zárate, quien tiene testimonios de primera mano acerca de la batalla de La Guarina. Y en el libro de Agustín de Zárate, Historia del descubrimiento y conquista del Perú, se señala que en ningún momento el papá del Inca Garcilaso le prestó un caballo a Gonzalo Pizarro. Luego el Inca Garcilaso señalaría que el padre del escritor, o sea, mi papá, dice el Inca Garcilaso, sí le da un caballo a Gonzalo Pizarro, pero cuando ya la batalla había concluido, y hace entrega de ese caballo porque es un hombre cortés. Pero si ya la batalla había terminado, el regalo que le hace mi padre a Gonzalo Pizarro de su caballo no es determinante
para la contienda, porque esta ya había acabado, ya había terminado y había resultado favorable a Gonzalo Pizarro. Y en ningún momento mi padre fue determinante para esa victoria de los encomenderos rebeldes, sino a la gran capacidad de su maestre de campo, Francisco de Carvajal, y a la ineficiencia o a la incapacidad del líder del ejército realista. Me refiero a Diego de Centeno. Por lo tanto, a través de esta segunda parte y las citas que hace pues de Agustín de Zárate, el Inca Garcilaso de la Vega está limpiando la imagen de su padre. Está buscando cambiar la imagen de su padre. Mi papá no fue un traidor. Si mi padre le prestó su caballo o le dio su caballo, Salinillas, así se llamaba su caballo, a Gonzalo Pizarro, fue por cortesía. Fue una labor de cortesía. ¿Ya? Mi padre en ningún momento, con ese acto de cortesía, generó un resultado determinante a favor de Gonzalo Pizarro. La contienda ya había terminado. A ver, un momento, chicos, un pequeño lapsus. A ver, un ratito, por favor, chicos. Bien, voy a agrandar no sé qué ha pasado con la imagen, ya. Bien, como les decía, el Inca Garcilaso, citando a Agustín de Zárate, termina pues encontrando un documento que lo termina favoreciendo para limpiar la imagen de su padre, ¿ya? Según Agustín de Zárate, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega jamás entregó un caballo durante la contienda a Gonzalo Pizarro. Luego el Inca Garcilaso termina pues señalando que su padre le dio un caballo al tal Gonzalo Pizarro, pero cuando ya la batalla de la Guarina había concluido a favor de los rebeldes, y que lo hizo solo por cortesía. Posteriormente, en la batalla de Jaquijaguana, cuando muchos soldados de Gonzalo Pizarro se pasaron al bando de la Gasca, entre los primeros se encontraba mi padre. Y mi padre no lo hizo por ser un oportunista, sino porque hasta ese momento mi padre permanecía como un cautivo de Gonzalo Pizarro, quien tiempo atrás había tomado a la fuerza el Cusco y había sometido contra su voluntad a muchos nobles, ¿no?, que vivían en ese territorio. Uno de ellos fue mi padre. Por eso durante la batalla de la Guarina estuvo obligado a pelear al lado de Gonzalo Pizarro. Cuando tuvo la opción de abandonar a Gonzalo Pizarro y pasarse al bando realista, pues no perdió la ocasión. Y así lo hizo al inicio de la contienda de Jaquijaguana, cuando uno de los primeros hombres que se pasó al bando realista justamente fue mi padre. Entonces, a través de estas afirmaciones, el Inca Garcilaso de la Vega va tratando, ¿no?, de corregir, de cambiar, de limpiar la imagen de su papá, ¿ya? Entonces, en la primera parte, ¿cuál es el objetivo? Corregir a otros cronistas, sobre todo a los cronistas toledanos, que han pintado pues a los incas de una manera inadecuada, ¿no?, de manera tiránica y cruel. En la segunda parte, su objetivo pues es limpiar la imagen de su padre, ¿no?, de su progenitor, ¿ya? Bien, chicos, hasta ahí vamos a continuar. Al fin pudo voltearse la imagen. Vamos a trabajar estas preguntas, ¿ya? A ver, dice, con respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características de la literatura peruana. A ver, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Primera afirmación, manifiesta un carácter netamente oral durante la época prehispánica. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Verdadera. Es verdadero, muy bien. Durante los primeros, ¿no? Eh, bueno, durante la época incaica, durante la época prehispánica, pues la literatura fue oral, ¿ya? Fue eminentemente oral, ¿ya? Muy bien. Verdadero. A ver, es considerada como
heterogénea, pluricultural, inclusiva y multilingüe. Profesor, Escucho. profe, no sé si es mi celular o mi audio, pero se le escucha medio raro, así, como si estuviese lejos. Por dos, profe, por dos, sí, también. Así, debe ser el internet, entonces. Debe ser el sistema. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ok? ¿Escuchan? Mm, se escucha medio Se le escucha opaco, así, profe, como si estuviera en un lugar. ajá, Así, se escucha lejano. Ahora, ¿cómo se escucha? ¿Se escucha bien ahora? se escucha igual, profe. Más o menos, profe. Igual. Wow. A ver. A ver, voy a salir un rato. A ver, chicos, ahora qué tal, ¿cómo se escucha? ¿Mejor? Chicos, chicos, Ahí se le escucha un poco mejor yo, profe. ya, se escucha mejor. Ya, perfecto, ya. A ver, la segunda afirmación dice, es considerada como heterogénea, pluricultural, inclusiva y multilingüe. A ver, ¿qué dicen ustedes? Heterogénea, claro, oral y escrita. Pluricultural por la diversidad de lenguas. Inclusiva por la misma condición, ¿no? De que permite la inclusión de diversos aportes, ¿ya? Y pluricultural va de la mano con lo multilingüe. Entonces también es verdadero. La tercera dice, evidencia un conflicto entre lo andino y lo occidental desde la República. Solo desde la República, ¿no en la colonia ya habían estos conflictos entre lo Falso, andino y lo occidental? Entonces, ¿eso qué sería? ¿Verdadero o falso? falso. Ah, la tercera afirmación, ¿sería verdadera o falsa? Claro, sería falsa, porque esa, eh, ese conflicto, ¿no? Esa confrontación se da desde la época colonial, ¿no? Se da desde la época colonial, incluso hasta el presente. Hace unos días atrás, unas semanas atrás, salió un mocoso, ¿ya? Por no decir otra palabra, refiriéndose a los serenatos como serranos, ¿no? O sea, mostrándose él como un heredero de lo occidental y mostrando a los serenazgos por ser de facciones, ¿no? Digamos, ligadas con las características de lo andino, de lo indígena, considerando inferior. Esas, con, esos conflictos, ¿no? Esas diferencias, esas distancias, vienen desde la época colonial, chicos, ¿ya? Lo andino es oral, lo occidental es escrito, ¿ya? Muchas veces lo proveniente, ¿no? De lo andino, lo oriundo, lo de origen quechua termina muchas veces minimizado por la gran admiración que nos despierta la cultura occidental. Pero eso desde la época colonial, ese es un lastre colonial, ¿ya? Es una herencia, una mala herencia de la época colonial. Luego dice, incorpora obras compuestas en lenguas aborígenes como el quechua. Dentro de la literatura peruana están las composiciones en quechua. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? No los escucho, ¿ah? La última será verdadera o falsa. Verdadero. Verdadero, pues. Ollantay, ¿qué no es parte de la literatura peruana? Catatay de José María
Vedas, que es un poemario quechua publicado póstumamente, no es parte de la literatura peruana. Los comentarios reales que tiene elementos en idioma quechua, que no es parte de la literatura peruana. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la clave? La 1B, chicos, 1B, de bestia. 2. Las crónicas fueron compuestos, no fueron documentos importantes durante el proceso de conquista en el siglo XVI. Marque la alternativa que contiene los enunciados correctos sobre las características de las crónicas. A ver, 1. Las narraciones son hechas por testigos de los acontecimientos. Pedro Cieza de León fue parte de las primeras expediciones de la conquista de nuestro territorio y fruto, ¿no?, de lo que observó terminó pues pasando a su crónica del Perú. ¿Ya? El Inca Garcilaso de la Vega tiene algunos recuerdos, ¿no?, de los sucesos que acontecieron en los primeros años de la conquista y eso también le sirve para hacer referencia en su libro Comentarios Reales. Pregunto, ¿las narraciones son hechas por testigos de los acontecimientos? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces la 1 se queda. La 2. Desde el inicio de la conquista, critican y emiten juicios de valor o son subjetivas. Falso, profe. Subjetivas. Falso. No tiene visión crítica. Entonces es falsa. Muy bien. Las crónicas muestran el estilo y la personalidad del autor, sí, porque son subjetivas, ¿ya? Entonces se queda también la 3. ¿En el Perú los primeros cronistas fueron indígenas? No, en el Perú los primeros cronistas fueron los funcionarios que llegaron pues enviados desde España o los soldados que realizaron la labor de la conquista. Ellos fueron los primeros cronistas. Entonces solamente podrían ser verdaderas la 1 y la 3. La respuesta en la 2 sería pues la A, ¿no? La A de aceituna. ¿Ya? Muy bien. La número 3, que es un poco más larga, dice: los reyes incas dividieron su imperio en 4 partes, que llamaron Tahuantinsuyo, que quiere decir las 4 partes del mundo, conforme a las 4 partes principales del cielo: oriente, poniente, septentrión y mediodía. Es decir, este, oeste, norte y sur. Pusieron por punto o centro la ciudad del Cusco, o sea, del Cusco, que en la lengua particular de los incas quiere decir ombligo de la tierra. Llamaron con buena semejanza ombligo, porque todo el Perú es largo y angosto como un cuerpo humano, y aquella ciudad que está casi en medio. Llamaron a la parte del oriente, o sea, del este, el Antisuyo, por una provincia llamada Anti, que está al oriente, por la cual también llaman Anti a toda aquella gran cordillera de Sierra Nevada que pasa al oriente del Perú, por dar a entender que está al oriente. Llamaron Contisuyo a la parte del poniente, es decir, a la parte oeste, por otra provincia muy pequeña llamada Punto. A la parte del norte llamaron Chinchaysuyo, por una gran provincia llamada Chicha, que está al norte de la ciudad. Y al distrito del mediodía llamaron Collasuyo, por otra grandísima provincia llamada Coya, que está al sur. Entonces observamos que el imperio inca estaba bien organizado y bien dividido. En relación con el fragmento citado de la primera parte de los comentarios reales de los incas, el Inca Garcilaso de la Vega, se puede sostener que el autor pretende demostrar que proviene de un linaje noble. ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ah? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La D? Dedo, muy bien, correcto. Los incas forjaron una gran civilización al describir su organización territorial. Perfecto, muy bien, es dedo, correcto. Ahora, teatro quechua colonial. Nos vamos a aproximar pues, a la obra Ollantay, ¿ya? A ver, el teatro quechua colonial se va a desarrollar cuando ya la colonia está en su época de apogeo, ¿ya? Se va a desarrollar desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII, ¿ya?
Siguió el modelo del teatro barroco de la Edad de Oro. Por eso van a destacar los dramas, ¿ya? Como Fuente de Juna, como La vida y sueño, ¿no? Dramas. Ollantay es un ejemplo de ello. Se utilizó el verso, y, al igual que los dramas de origen español. Y al igual que los dramas de origen español, también encontramos a un personaje gracioso. Por ejemplo, en Ollantay está presente Piquichaqui, ¿no? Cumpliendo esa labor, ¿ya? Al principio, ¿ya? Se interesó por ser un vehículo evangelizador o difusor de las ideas católicas. Al inicio, las obras teatrales en idioma quechua tuvieron una finalidad evangelizadora. Los curas usaban el quechua para evangelizar y vieron en el teatro una manifestación, una posibilidad, un instrumento, una herramienta para poder llegar a la población indígena, ¿ya? Gracias al teatro en idioma quechua, la población indígena veía y escuchaba, y por lo tanto, al ser audiovisual, el mensaje evangelizador podía ser recibido y asimilado con mayor facilidad. Por eso van a aparecer algunas obras de carácter religioso, como Uzcapaucar, de autor anónimo, donde el protagonista se aleja de la religión católica y es acosado por Yuncanina, que es una expresión quechua que quiere decir, pues, Satanás, diablo. Y mientras Yuncanina lo va atormentando, aparece Quespillo, su sirviente y a la vez, pues, personaje gracioso de la obra, quien le dice que debe arrepentirse de haberse alejado de la religión católica y que le ruegue a la Virgen María para que lo pueda socorrer. Y finalmente Uzcapaucar hace caso de este consejo, se arrepiente de haber, pues, caído en la tentación de Yunganina y de haberse alejado del culto a la Virgen María. Y tras ese arrepentimiento logra salvar su espíritu. Logra alejar, por lo tanto, a Yuncanina, al diablo, a Satanás. Por lo tanto, podemos decir que las primeras manifestaciones, que las primeras obras teatrales en idioma quechua de la época colonial tuvieron un fin evangelizador, ¿ya? Ollantay no tiene ese fin, ¿ya? Porque no es una de las primeras obras del teatro quechua colonial, más bien es una de las obras últimas del teatro quechua colonial, ¿ya? Y siguiendo el patrón del teatro barroco de la Edad de Oro, no respetó las unidades clásicas o aristotélicas, ¿ya? Por eso en Ollantay encontramos una doble historia. Por un lado nos interesa qué pasa con Ollantay y por otro lado nos interesa saber qué va a pasar con Cusicoyur, que está encerrada en el Ayahuasí, y qué pasa con la hija de Amos, con Irazú. Entonces hay una doble historia. La obra no ocurre en un solo día de acontecimientos, transcurren más de 10 años de sucesos dentro de la obra, ¿ya? Y hay varios escenarios. La fortaleza de Ollantay, el palacio del Inca, la prisión de Cusicoyur, por ejemplo, ¿ya? Entonces no se respeta unidad de acción, no, porque hay una doble historia. Unidad de tiempo, no todo ocurre en un solo día, son varios años de suceso. Unidad de espacio, hay varios escenarios, ¿ya? Entonces se rompen, se violan estas normas aristotélicas, ¿ya? Bien, hoy ya, el autor, no sabemos con precisión el nombre del autor. Entonces, como no tenemos documentación certera al respecto, anónimo, ¿ya? Aunque se ha propuesto el nombre del cura Antonio Valdés, pero lo que sí se sabe es que el cura Antonio Valdés en el Cusco hizo una copia, ¿ya? De esta obra, probablemente de un texto más antiguo, ¿ya? Pero que no se conserva. Género dramático, es una obra teatral, es un drama en 3 actos, compuesto en versos, principalmente en versos octosílabos, es decir, en versos de 8 sílabas métricas. Ya. A ver, ¿qué tal se me escucha ahora? ¿Qué tal se escucha ahora? ¿Cómo estamos ahora? Está bien, A profe. ver, Está ¿cómo? bien, más o menos, profe, más o Ahora menos. sí, bien, ya, correcto, bien. No te olvides, no se sabe con precisión el nombre del autor, aunque hay versiones que señalan que se trata del cura Antonio Valdés, pero no hay ninguna documentación que así lo certifique o lo acredite. Entonces, como no tenemos esa certificación, sigue siendo considerada una obra, ¿ya? Es una obra compuesta en versos.
porque sigue los parámetros o los modelos del teatro barroco de la Edad de Oro. ¿Ya? Hay diversidad de escenarios, que ya lo mencioné, ¿no? El Palacio del Inca, la prisión de Cusicoyo, la fortaleza de Ollanta, y ¿no? El famoso Ollantaytambo. ¿Ya? Por lo tanto, no se respetan las unidades aristotélicas, ¿ya? Llamadas también unidades clásicas del teatro. El gracioso es Piquichaki. No te olvides, Piquichaki es el sirviente de Ollanta, ¿ya? No es su consejero, es su sirviente. ¿Ya? Encontramos también personajes históricos, como Pachacútec y Tupac Yupanqui, ¿ya? Cosa que no se aprecia en otras obras. ¿Ya? En otras obras no hay personajes históricos, en esta sí. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema? El amor y el poder. Recuerda que por amor Ollanta y se termina revelando pues, al poder representado por Pachacútec. ¿Ya? Pero luego observaremos cómo es empleado el poder por Tupac Yupanqui, ¿no? Que termina pues, siendo mucho más magnánimo y flexible, ¿no? En el ejercicio del poder. Podemos decir entonces que el poder en la obra Ollanta es manifestada a través de dos maneras. Un poder inflexible, autoritario, ¿no? En las manos de Pachacútec, y un poder magnánimo, misericordioso, flexible, ¿no? En las manos de Tupac Yupanqui. Ahora, tesis acerca del origen del drama Ollanta. Hay una tesis incaísta que hasta el día de hoy ya no tiene pues quien lo defiende. ¿Ya? ¿Qué sostenía esta tesis? Que la obra fue compuesta en la época de los incas y que en la época colonial se tradujo, ¿no? A la escritura, se llevó a la escritura, pero respetando los lineamientos de esa obra oriunda en la oralidad quechua de tiempos incaicos. Hoy no hay quien defienda esta teoría. ¿Ya? Las características que presenta Ollanta: es un drama, se divide en tres actos, tiene un personaje gracioso, la obra está compuesta en versos octosílabos. Todo esto es influencia del teatro español. Esa fuerte influencia del teatro español hace que ya nadie con dos dedos de frente en su sano juicio defienda pues que Ollanta es una obra esencialmente incaica. Esa teoría hoy carece de fundamentos. ¿Ya? En cambio, la colonialista tiene más peso, porque Ollantay tiene pues muchas características similares al teatro español, cuando la literatura peruana imitó las bases del teatro español, cuando la literatura peruana fue una imitación de lo que venía de España, cuando fuimos una colonia. Entonces la obra debió ser compuesta en la colonia, y no antes de la colonia. Pero luego surge una tercera teoría, la denominada ecléctica. Y la teoría ecléctica es la que tiene más defensores en la actualidad, la más válida en tiempos actuales. ¿Qué señala la ecléctica? La teoría ecléctica señala que la obra Ollantay, ¿ya? Que la obra Ollantay se compuso en la época colonial, que su forma definitiva se dio en la época colonial. Pero no se descarta que la obra esté inspirada en una leyenda incaica que sobrevivió en los años de la conquista y de la colonia, y que esa leyenda haya inspirado pues el argumento del libro, ¿ya? Y esa es la teoría que más defensores tienen en la actualidad, ¿ya? La teoría, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿de qué trata Ollanta? Una historia bastante sencilla. El general Ollanta, al inicio de la obra, se encuentra conversando con su sirviente Piquichaki. Este trata pues de hacerle entender que no debe buscar la desgracia, pidiéndole al Inca Pachacútec la posibilidad de que acepte un matrimonio con su hija. Cuando el Inca lo descubra, te va a desollar vivo, le dice. Pero Ollantay es tan apasionado que le dice: no le tengo miedo a la muerte. Me enfrentaría a la muerte con su guadaña, inclusive, por el amor de Cusicoy. Aparece también el Huilacuma, el sacerdote imperial. También, ¿no? Le dice que se aleje, ¿no? De la desgracia, que se aleje de las tentaciones imposibles, porque terminará bebiendo su desgracia en copa de oro. Pero está tan apasionado
tan cegado por el amor, que cree que el Inca Pachacútec le dará la mano de su hijo. Pero ya sabemos que el Inca Pachacútec le niega esa posibilidad. Le niega la posibilidad de unirse a Cusicoyo. Al negarse esa posibilidad, Cusicoyo está embarazada y el Inca lo descubre, termina en una prisión. ¿Por qué el Inca se opone? Porque el general Ollanta no pertenece a la nobleza. Es un noble advenedizo, no es un noble de sangre. Entonces no puede unirse, porque contraviene las normas, las reglas. Es un amor que transgrede las barreras sociales. Enterado el Inca Pachacútec de que su hija está embarazada, porque se ha unido en secreto a Ollanta, la termina recluyendo en una prisión, en una celda de Ancahuasi. Ollanta toma la decisión de escapar y de rebelarse desde el antisuyo. Durante años va a resistir al ejército que el Inca enviaba para derrotarlo. El ejército incaico era liderado por el general Rumiñahui, pero que muchas veces no pudo lograr el objetivo de vencer, de derrotar a Ollanta. Así que el general se mantenía en el antisuyo. Pachacútec morirá sin ver su objetivo logrado. Será reemplazado por Tupac Yupanqui. Mientras tanto, en el Ayahuasca, en la prisión del Ayahuasca, había nacido pues una hermosa niña, fruto de esos amores prohibidos entre Cusicoyo y Ollanta. Fruto de esos amores prohibidos nació Imazuma. Imazuma creció en el Ayahuasca sin saber que una prisionera era su madre. Por golpes del destino, terminó descubriendo que esa prisionera a la que ella empezó a ayudar, brindándole su socorro moral y también asistiéndole con agua y alimentos, era su madre. Cuando lo descubrió, decidió escapar para buscar ayuda a su madre. Mientras tanto, Tupac Yupanqui había enviado a Rumiñahui a vencer a Ollanta. Rumiñahui, finalmente, valiéndose del engaño, de la treta, del ingenio, lo vence a Ollanta, lo captura y es llevado al Cusco, es llevado al Palacio Imperial. Rumiñahui le exigía al Inca que castigue y que asesine a Ollanta para que sea un ejemplo, para que futuros conspiradores o traidores vean lo que les ha de pasar. Pero el sacerdote imperial, el Huila Kuma, le recomienda al Inca, a Tupac Yupanqui, que no lo asesine, porque si lo asesina, los hombres de Ollanta y que aún están refugiados en las montañas, van a seguir siendo una piedra incómoda en nuestros zapatos. Si usted lo perdona, pacificará el imperio y se ganará un gran aliado. Así que Tupac Yupanqui decide hacerle caso a los consejos del Huila Kuma y perdona a Ollanta y le da un cargo importante, inclusive dentro de la administración del Tahuantinsuyo. Pero en ese instante aparece Imazuma, que ya escapó de la Ayahuasca y que reclama, ¿no?, con gritos desesperados ayuda para esa mujer que es su madre. Sin saberlo, Tupac Yupanqui decide hacerle caso a esta muchachita. Van a la Ayahuasca acompañado de Ollanta y descubre pues la prisión de Cusicoyo, que está en lamentables condiciones. Ordena que se libere inmediatamente a su hermana y le pide a Ollanta que se una a esa mujer, que no se opone a la relación. Ahí está la mujer por la que tanto has luchado y sufrido. Pues yo no me opongo al amor de ustedes. Y de esta manera el final termina siendo pues feliz, como en todo drama. Siempre en todo drama hay un desenlace feliz. Entonces encontramos a un Pachacútec, ¿no?, autoritario, inflexible, ¿no?, intransigente, y tenemos a un Tupac Yupanqui que ejerce el poder de una manera más magnánima, misericordiosa y flexible. ¿Ya? Bien, pasamos a la resolución de las preguntas. En relación con la tradición del teatro quechua colonial, marque la alternativa que contiene el enunciado correcto. Se escribió desde inicios del siglo XVI. A ver, ¿qué dicen las características? Se desarrolló desde mediados del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Entonces la A es falsa, desde mediados del siglo XVII. Tuvo como modelo formal el teatro del siglo de oro español. El siglo de oro español incluye pues al teatro barroco. Ah, profesor, eso es correcto. La C dice, fue empleado por los sacerdotes como medio de distracción, no como medio de evangelización, no de distracción. ¿Ya?
No fue una diversión para los curas las composiciones teatrales, fue un instrumento de evangelización. Presenta personajes históricos solo en Ollanta, no en otras obras. ¿Ya? Muy bien. Así que la respuesta más apropiada sería la B, el de Bestia. Tuvo como modelo formal el teatro del siglo de oro de español, el teatro barroco. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos Piquichaqui. Creo que el demonio te ha hechizado. Estás delirando, pues hay muchas doncellas a quienes puedes amar antes que llegues a viejo. El día que el Inca descubra tu pensamiento te va a cortar el cuello y también serás asado como carne, le dice Piquichaqui. Ollanta responde, hombre, no me sirvas de estorbo, no me contradigas, porque en este momento te he de quitar la vida destrozándote con mis propias manos. Veamos, arrójame afuera como un perro muerto, y ya no me dirás cada año, cada día, cada noche, Piquichaqui, busca tu cicoyo. Con respecto al fragmento citado del drama Quefa Ollanta, se puede colegir el protagonista. A ver, ¿cuál será la respuesta, chicos? ¿Cuál será la respuesta? A ver, chicos, ¿qué han marcado como respuesta? ¿Cuál será la respuesta de las 5? A ver, No ya sé. que la respuesta. A ver. Nadie se La puede dar C. una respuesta. ¿Ah? A ver, ¿entiende que un militar no puede pertenecer a la nobleza inca? Ese es el asunto que se está tratando en este diálogo. No, no. Tiene como mensajero del amor a su fiel consejero Piquichaqui. Piquichaqui no es consejero, es su sirviente. Sostiene Ese es un el amorío gracioso, creo, clandestino. ¿no? Claro, sostiene un amorío clandestino. Sobre eso están hablando, ¿ya? Por eso le dice Piquichaqui, mira lo que te va a pasar, ¿no? Y eso le va a pasar porque está sosteniendo un amor que no debe, pues con la princesa Cusicol, ¿ya? La clave sería la C, sostiene un amorío clandestino con la hermosa Cusicoyo, ¿ya? Muy bien.